¿Qué clase de hombre dice que saldría con su propia hija? ¿En serio? No es un rumor ni una broma pesada de internet. Lo dijo él frente a millones de personas con total naturalidad y nadie lo detuvo. No solo eso, lo dijo con una sonrisa en la cara, como si fuera gracioso, como si no importara lo más mínimo que todo un país estuviera escuchándolo. Donald Trump no es simplemente un expresidente, es un espectáculo constante de declaraciones incendiarias, escándalos inagotables y una mezcla inquietante de poder, ego y arrogancia desmedida. Y lo peor, no ha parado. Lo que vas a escuchar no es un montaje ni una edición manipulada, es él, en su voz, en su esencia, revelando una verdad mucho más oscura y perturbadora de lo que quizás imaginabas. ¿Te atreves a seguir viendo esto sabiendo que puede cambiar por completo tu opinión sobre uno de los personajes más polarizantes del planeta? Porque después de escuchar esto, es probable que no puedas volver a mirarlo con los mismos ojos. Dijo, sin ningún tipo de pudor, que si Ivanka no fuera su hija, tal vez saldría con ella. Y no solo eso, la llamó espectacular en la cama. Piénsalo un momento, lo dijo en público, en una entrevista televisiva, y lo hizo con orgullo. ¿Tú crees que eso es normal? Pero espera, porque esto fue solo el principio. Volvamos a ese momento en el que Donald Trump concedió una entrevista al polémico Howard Stern, una entrevista que ha envejecido como leche olvidada fuera del refrigerador. No fue una broma, no fue humor negro, fue una advertencia que la mayoría ignoró. Hoy, esas grabaciones están resurgiendo, circulan de nuevo como fantasmas que nadie quiso enfrentar y son peores de lo que se recordaban. Cada palabra, cada gesto, cada insinuación revela algo más perturbador que lo anterior. Y no son fake news ni teorías conspirativas, son fragmentos crudos de su pasado, sin edición, sin maquillaje, sin filtro alguno. Mientras tanto, Melania Trump desapareció del ojo público. No habla, no explica, está huyendo de algo o simplemente ya no puede sostener la fachada. Y una cosa está clara, estas declaraciones que se filtraron no pueden ser ignoradas. Pero no solo Ivanka fue objeto de sus comentarios incómodos. Diana de Gales, la princesa del pueblo, fallecida en circunstancias trágicas, fue otra de sus obsesiones. Trump confesó que su único arrepentimiento en cuanto a mujeres fue no haber salido con ella. Sí, con Lady Di. Y la forma en que lo dijo no fue un homenaje sincero, sino una declaración egocéntrica, como si su historia hubiera sido más completa si él hubiese formado parte de ella. Una princesa de verdad, una mujer soñada, pero ¿lo decía por ella o por cómo se veía él junto a ella en su propia imaginación? Lo más triste es que muchos aplaudieron esas palabras como si no importara cuán inapropiadas fueran, como si su encanto rompiera cualquier límite moral o ético. Esa misma lógica torcida fue la que le permitió decir que Angelina Jolie era poco atractiva. La calificó como un 6. Sí, ese mismo hombre, con piel de tono naranja, cabello de concurso de los años 90 y un ego del tamaño de un estadio, se permitió juzgar a una embajadora de la ONU, madre de 6 hijos, ganadora del Oscar y símbolo mundial de belleza, reduciéndola a una mera calificación numérica. ¿Quién tiene el derecho de hacer eso? Solo alguien que nunca se vio a sí mismo con honestidad, que nunca se miró al espejo sin máscaras y sin embargo lo decía en vivo, lo repetía, se reía y el público también se reía con él. Pero lo más inquietante no es lo que dijo, sino lo que representa, porque esas entrevistas no fueron simples charlas entre amigos, sino retratos, momentos de verdad sin filtros, revelaciones de un hombre que no se censura porque no ve la necesidad de hacerlo. Mientras él se convertía en el mejor invitado de radio para Howard Stern, nosotros, los espectadores, nos convertíamos en cómplices involuntarios de su espectáculo. Dice lo que nadie más se atreve, decían muchos, pero ¿eso lo hace valiente o simplemente peligroso? Stern lo entendió, lo vio venir y guardó las cintas porque sabía que algún día esas palabras serían necesarias para mostrar quién era realmente este hombre. Y no fue un comentario aislado, lo repitió una y otra vez. Ivanka es una de las mujeres más bellas del mundo. Yo la ayudé a crearla, me casaría con ella. ¿Puedes imaginar a otro líder mundial diciendo algo así de su propia hija? No solo cruza la línea, sino que ni siquiera reconoce que esa línea existe, y para muchos,
justamente esa franqueza brutal lo hacía más real. Pero la pregunta que nadie quiere responder es esta: ¿qué tan ciego tienes que estar para no ver lo que siempre estuvo frente a ti? Mientras tanto, Trump seguía sin filtro, sin vergüenza, sin pausa, insultando, evaluando, opinando, como si el mundo fuera su show privado, como si sus palabras no tuvieran consecuencias reales. Y lo más escalofriante es que el público, en lugar de detenerlo, lo aplaudía. Ese fue el verdadero truco de magia: no hacer desaparecer la decencia, sino convencer a millones de personas que la decencia nunca fue necesaria. Y cuando finalmente Howard Stern alzó la voz, no fue contra Trump, sino contra sus seguidores. Yo no odio a Donald, dijo Stern, odio a quienes votaron por él, a quienes no pudieron ver lo que era evidente. Esas palabras fueron un espejo y lo que reflejaron no fue nada bonito, porque Trump nunca ocultó quién era, nunca fingió, solo habló y el mundo lo escuchó con una sonrisa. Pero ahora esas grabaciones están de vuelta y esta vez nadie puede decir que no lo sabía. No hay excusa, no hay confusión, está ahí, en audio, en vídeo, en nuestras caras. Y lo más aterrador es lo que podría pasar si seguimos sin escuchar. Porque cuando un país idolatra a alguien que nunca actuó, que siempre fue así, ya no se trata de un show, es la vida real. ¿Aún crees que todo esto fue solo entretenimiento? Lo que Trump decía en su programa no era solo provocador, era inquietante. ¿Por qué alguien diría que evitar enfermedades de transmisión sexual fue su Vietnam personal? ¿Cómo puedes bromear con eso cuando ni siquiera enfrentarse a una guerra, ni por tu salud, ni por tu país? Y sí, lo dijo con orgullo, con esa sonrisa arrogante, como si fuera un logro digno de medalla. Cuando las cintas de esas entrevistas comenzaron a resurgir, Trump no negó nada. Simplemente fingió que eran bromas, que nadie entendía su humor. Pero aquí viene lo más incómodo. No es solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, con ese tono entre arrogante y burlón, como si esperara que el mundo lo aplaudiera por confesar lo impensable, como si cualquier crítica fuera solo una falta de sentido del humor. ¿Te reirías tú si alguien comparara su actividad sexual con una guerra? Y si esa persona evitó ambas, la guerra y las enfermedades. Ese tipo de declaraciones no son solo polémicas, son profundamente reveladoras, no porque sean graciosas, sino porque exponen lo que hay detrás de la fachada, una obsesión enfermiza con la imagen, con la superioridad, con estar por encima de los límites morales que el resto respetamos. Angelina Jolie, como bien sabéis, fue calificada por Trump como un 6, una de las mujeres más influyentes de Hollywood reducida a un simple número. Ivanka, su hija, convertida en una marca comercial. Su salud comparada con la de un soldado en guerra solo por haber evitado una apendicitis. Y sin embargo, aún hay quienes lo ven como un símbolo de valores familiares. ¿Cómo pasas de hacer chistes así en la radio a liderar un país? ¿Dónde quedó el juicio de quienes escucharon todo eso y aún así votaron por él? Mientras tanto, Ivanka empezó a retirarse, a alejarse lentamente del centro de atención. Ya no sonríe tanto en los flashes, ni defiende con fuerza las decisiones de su padre. Y aquí surge una pregunta que vale oro. ¿Qué significa cuando incluso los tuyos comienzan a abandonar el escenario? ¿Sigue siendo un show? ¿O solo queda un escenario vacío esperando aplausos que nunca llegan? ¿Tú cómo lo ves? Te quiero leer a través de los comentarios. Deja un gran like, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Gracias de todo corazón por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.